Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. El taxi es un medio de transporte mayormente utilizado por mucha gente de este planeta. En principio, la idea de un taxi era tener una gran comodidad, costos accesibles y sobre todo una mejor accesibilidad a muchas zonas del planeta. Y, aunque hoy en día los taxis tengan otro tipo de competencias como el transporte público o plataformas privadas, los taxis siguen siendo un medio de transporte bastante utilizado hoy en día y que gracias a este oficio muchas personas logran sacar el dinero para el pan de cada día. Lamentablemente, hoy veremos cómo a pesar de ser un trabajo cansado y estresante, el verdadero peligro para muchos de ellos son los usuarios. Y como lo veremos en este capítulo, nos daremos cuenta que son algunos de muchos casos que hasta hoy en día siguen ocurriendo, pues el peligro ahora ya es tanto para taxistas como para usuarios. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Cristina Soledad, la matataxistas. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que guarda nuestra realidad. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Güero Orozco. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Y pues bueno, como ya lo mencionaste también en el capítulo pasado, por fin llegó la época de frío, la época que por lo menos para mí es de las favoritas. Ya se empieza a sentir este frío rico y pues qué mejor que acompañarlo con un episodio del podcast de misterio, de crimen, para poder acompañar este increíble clima. Y pues bueno, no quiero alargar más esta introducción para que nos llenes pues al máximo con este tema. Y pues bueno, ya saben que les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Los links los van a encontrar aquí abajo en la descripción. Asimismo nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. Y si nos quieren escuchar en plataformas de audio, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Recordándoles y pidiéndoles también que si les gusta el podcast y lo quieren recomendar, pues pónganle 5 estrellitas como calificación en su plataforma favorita para también que nos ayude mucho a crecer. Los estaremos esperando. Como siempre, gracias por esa breve introducción publicitaria. Sí, como comentas, ya estamos en una época bastante, bueno, al menos para nuestro gusto, por lo que hemos visto, bastante a gusto. Sí. O sea, es una temporada bastante entretenida y qué más que acompañarla con un clima rico y sobre todo con un buen café. Sí, okay. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, vamos a ahora sí que a comenzar con este tema, o ahora sí que vamos a entrar con otro caso criminal, otra parte de la sección de expediente criminal, una sección ya inaugurada en esta, bueno, desde la segunda temporada, pero reconocida hasta esta tercera temporada. Así es.
Y también este caso es un hecho mediático, un hecho que al menos yo creo que en el consciente colectivo de cualquier mexicano lo ha escuchado alguna vez, como la Matavijitas, como algún otro asesino serial, monstruos. Como los monstruos, sí. Y otro tipo de hechos. Entonces es un caso bastante triste, bastante lamentable, pero bueno, ahora sí que vamos a entrar como siempre con el contexto previo a todo, ¿no? Sí. Bueno, el caso lleva como tal por nombre La Matataxistas, o como Cristina Soledad Sánchez Esquivel. ¿Ya la habías escuchado de este caso? Creo que sí, pero no recuerdo bien lo que pasó y la verdad no sé si sea el mismo caso. Ok. Pero bueno, ahora sí que soy un espectador más en esta ocasión. Sí, porque de hecho, o sea, hay un caso, pero bueno, aquí por el nombre, pues obviamente ya sabemos que es una mujer, pero también hay el caso de un hombre que pues, también se le conocía como el Matataxistas. Pero bueno, ya vamos a hablar de él en otro capítulo. Cristina Soledad Sánchez Esquivel nació en el año de 1979 en Monterrey, Nuevo León, México. Cristina creció en el seno de una familia llena de carencias y, por si fuera poco, también de abusos y maltratos. La historia se repite, ¿no? Una y otra vez. Ya cuando comenzamos con estos antecedentes de este tipo de personas, pues ya sabemos por dónde va la situación. Sí. Durante su niñez y adolescencia sufrió de varios abusos sexuales, los cuales la gran mayoría fueron de su padre biológico. Esto lo confirmó ya después que fue capturada. Y a causa de estos constantes abusos, Cristina quedó embarazada a sus 16 años de edad, dando a luz a su primera hija de nombre María Guadalupe. Wow. ¿Sí? Que para el momento de la captura de Cristina Soledad, su primera hija ya tenía 15 años de edad. O sea, quedó embarazada de su propio padre. No encontré de quién, o sea, las fuentes de quién. Pero porque obviamente ella después mencionaba que no nada más su padre abusaba de ella. Entonces puede ser de su padre biológico o puede ser de alguna otra persona. Pero sí fue para esas para su adolescencia. Bien. Tiempo después, Cristina procreó, ya obviamente bastante tiempo después, a 5 hijos más. Ay, güey. 3 mujeres, además de María, y 2 varones, que eran los más chicos. Vecinos de ella mencionaban que Cristina era una madre muy atenta y muy amorosa con sus hijos, aunque también se mencionaba que era bastante manipuladora y celosa, pero con su esposo, O sea, sus hijos los amaba, los quería y todo, pero tenía inseguridad con su esposo. Entonces, por ahí también ya es una característica que empieza a crear escenarios, ¿cómo lo puedo decir? O sea, malentendidos, que obviamente los puedes elevar a otro tono y pues se sale esto de control, ¿no? Sí, o sea, sale a relucir los maltratos o la falta de atención que tenía por parte de la figura paterna, pues acá se reflejan en lo que es su esposo. Claro. Y acabas de decir un punto muy importante, y bueno, que más adelante voy a explicar. Porque aquí comentan que Cristina era estricta, bueno, o sea, era estricta y tenía varios problemas con su esposo, ¿no? Sí. Y que de todos sus hijos nada más trataba, entre comillas, mejor o bien a sus hijas. Entonces, o sea, tenía un repudio por el masculino. Exacto. Y ese, de hecho, ella después lo confesó, pero vamos para allá. Bien. Obviamente, Cristina, para sacar adelante a sus hijos, además de su pareja, pues Cristina a sus 31 años de edad se dedicaba a trabajar de plomera en distintas obras de construcción. Entonces obviamente tenía que trabajar para sacar el pan de cada día, porque pues eran una familia muy grande. Sí, muy numerosa. Aquí una imagen de Cristina, obviamente cuando ya fue capturada. Bien. Para que más o menos se den una idea del físico, del complejo de esta persona, porque muchos de sus vecinos, muchas personas mencionaban que Cristina se miraba una señora tranquila, ¿no? Pacífica. Bien. Que te hablaba y todo,
¿sí? Y pues sí, o sea, ya hay algunas fotos donde pues sí la puedes ver y pues dices, ok, no se No espera. refleja la maldad, ¿no? Pero las apariencias se engañan. Sí. Al momento en que Cristina trabajaba en las obras, ella, y que ella estaba casada obviamente, conoció a Martín Tovar, de 39 años, que para ese entonces comenzó a ser el amante de Cristina. Cristina se enamoró tanto de Martín que provocó que ella abandonara a su esposo y a sus hijos para irse a vivir con Martín, su amante. Wow. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de las intenciones que empezaban a reflejarse en Cristina, ¿no? Porque sí. pues, ok, si tienes problemas con tu esposo, ok, pero con los hijos, o sea... Sí, o sea, ¿qué culpa? Como dicen, es harina de otro costal. Es harina de otro costal. ¿Qué culpa tienen ellos? Entonces aquí ya vamos por otro camino. Bueno, pero también aquí hay que tener en cuenta que hay veces en que la obsesión, ya no digamos amor, porque a lo mejor ni siquiera era amor, pero la obsesión con una persona te puede provocar muchas cosas, sí. y una de ellas es que hasta te deslindes de tus propios hijos por la obsesión que tienes. Pero ¿estás de acuerdo que muchas veces, o sea, estas intenciones, o sea, no se dan a conocer hasta que no hay algo que detone? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, la persona ya es así, no es que se hizo, nada más que como tú dices, lo detonó. Y como les comentaba en la intro, al principio de este capítulo, pues obviamente en el ambiente que creció ella, pues favoreció mucho para que ella se fuera por esa mentalidad. Sí, ¿no? claro, es la consecuencia. De la consecuencia. Sí. Entonces hay otras fuentes que mencionan, incluso comentarios en YouTube de algunos videos que vi por ahí para hacer este capítulo, que conocían a Cristina y que mencionan que ni siquiera trataba bien a todos sus hijos en general, sino que a veces los dejaba encerrados y sin comer. Okay. Entonces por ahí ya empezaba a notar esas terribles comportamientos y pensamientos. Sí. Cristina se había ido a vivir con su amante Martín Tovar, pero duraron tan solo 3 meses debido a la desaparición de Martín. Cabrón. Todo esto ya era en el año 2010. Cuando abandonó sus hijos y se fue con Martín, duró solo 3 meses porque Martín desapareció. Más adelante vamos a saber por qué. Durante esos primeros meses del 2010, y aquí lo que me impacta es que todo pasó en muy poco tiempo, pero durante esos primeros del 2010 comenzaron a haber varias desapariciones de hombres de gran edad y con algo en común, que todos ellos eran taxistas. Pero era todavía no estaba relacionado, era ajeno a... Sí, o sea, simplemente fue una coincidencia. Una coincidencia, ¿no? Obviamente en las noticias empiezan a desaparecer taxistas, pues bueno, empiezan a relacionar esas características o los rasgos en común. Para ese tiempo, Cristina continuaba trabajando en obras, pero ya no con tanta frecuencia como antes, por lo que obviamente se esperaba que de alguna otra forma tenía que conseguir dinero para pues, seguir mantenerse en vida. Y fue así como comenzó a dedicarse al robo de autos con arma blanca. Ya vamos... Ya se fue al lado oscuro. Y ya estamos relacionando un vehículo, entonces vamos por allá, ya vamos para allá. Y tiempo después nos dimos cuenta de que el robo, el robo con arma blanca pasó a ser un robo ya con asesinato, en específico a hombres dedicados al oficio de taxista. El modus operandi de Cristina era sencillo. Ella se paraba en la acera de la calle y al ver a algún taxista acercarse, pues le hacía la señal, le hacía la señal de parada. Una vez que el taxi se detenía, Cristina, acompañada de su cómplice, una persona, varón, le preguntaba las tarifas de viaje a algún sitio en específico, ¿no? Como todos lo hacemos. Mientras el taxista ofrecía la tarifa, Cristina y su cómplice observaban si esta persona, o el taxista, cumplía con las características que para ellos era la víctima. O sea, tenía que cumplir con ciertas características para que fuera como la víctima ideal. Para la víctima ideal, sí, porque, o sea, no era cualquier tipo de taxista. ¿Y cuál era cuáles eran estas características? Primero, que fuera hombre. Segundo, que fuera un hombre delgado. Más adelante vamos a ver por qué. Sospecho por qué. Tercero, que sea un hombre de gran edad.
vulnerable, entre comillas. Sí. Y si habría suerte para ellas, bueno, para Cristina, pues que tuviera un coche algo nuevo o algo caro, ¿no? Porque pues obviamente lo iban a robar. Esa era una de las principales intenciones. Una vez que confirmaban estas características de la víctima, Cristina y su cómplice abordaban el taxi. Ella se iba del lado derecho del taxista, en la parte del copiloto, y su cómplice en la parte trasera del taxi, justamente detrás del taxista, del piloto. ¿Okay? Sí. Durante el viaje, Cristina entablaba conversaciones con el taxista para que este fuera agarrando más confianza, ¿no? Incluso nosotros lo hemos hecho. Hola, ¿qué tal? Agarra uno aquí plática. Sí. Para que así finalmente, ya cuando se vayan acercando al destino, ella le solicitaba al taxista que si podrían cambiar la ruta para llegar más rápido o de ir a algún punto extra, ¿ok? Entonces iban a llegar ya al destino que según ella tenía planeado y le decía, ¿sabes qué? Se puede ir por otro camino o se puede ir a otro punto. Me cambiaron el punto de último momento, por favor. Entonces pues ya el taxista pues accedía, ¿no? Claro. No le quedaba de otra. O sea, aquí era al revés, ¿no? O sea, en lugar de que el taxista tomara un rumbo diferente, ellas mismas se lo pedían, ¿no? O sea, que es al revés, ¿no? O sea, como normalmente. Ajá. Sí, porque bueno, hoy en día pues ya sabemos que normalmente nos ofrecen como que la mejor ruta. Sí, que el atajo y que no sé qué, que llegamos más rápido. Y todo este tipo de incidentes o accidentes es lo que causaron que hoy en día las aplicaciones tengan ese tipo de normas, ¿no? Porque obviamente tiene que haber seguridad tanto como para el pasajero como para el taxista. Sí. O sea, es un arma de doble filo y hemos visto lamentablemente muchos casos donde pues esto sale mal. Después de que, bueno, Cristina les mencionaba del cambio de ruta, este tipo de desviaciones normalmente eran lugares solos y de terracería. Por lo cual, una vez ya estaban solos en ese punto, Cristina y su cómplice comenzaban a apuñalar y golpear al taxista hasta que éste perdiera la conciencia, o mejor aún para los agresores, que perdiera la vida, para que ya no diera lata. Como ellos mencionaban. Sí. Después de esto, Cristina y su cómplice conducían con el taxi robado y con el chofer ya inconsciente o ya sin vida por la carretera Aicamole hasta el Cerro del Fraile, donde se encontraba un pozo de agua potable, también conocido como la Boca del Diablo, de más de 200 metros de profundidad. Y ahí va la clave: 45 centímetros de diámetro. En ese pozo arrojaban a sus víctimas para deshacerse de ellos y finalmente vendían el vehículo robado. Se estima que vendían los vehículos, Cristina vendía los vehículos hasta 20,000 pesos mexicanos, casi $1,000. Wow. Y a sus cómplices o cómplices también, pues dependiendo la situación, les daba 300 pesos. Wow. O sea, sus cómplices se quedaron por solo 300 pesos. Sí, ok, sí. Aquí no sé si no, bueno, aquí una imagen de el famoso pozo de la Boca del Diablo, donde Cristina se deshacía. Los arrojaba. Ok, ahora más o menos entiendes por qué la relación de que tenía 45 centímetros de diámetro. ¿No? ¿Cuál era una de las principales características de sus víctimas? Que fueran delgados. ¿Para qué? Para que se pudieran en la boca. Yo pensé que era para como poderlos transportar más fácilmente o poderlos cargar o algo así. Ok, no, era realmente para que se fueran, porque pues estaba era un agujero bastante estrecho. Bueno, entonces si yo soy taxista no hay pedo, no voy a caber. El pedo es que yo sí. Sí. Pero bueno, te digo que era de más de 200 metros, que era un pozo de agua potable, que ya después vi en otras investigaciones. Ajá. Y era aproximadamente 750 metros de profundidad. Y lo comparaban con 2 veces el Empire State. O sea, dos veces juntos. Sí. Entonces imagina qué tan profundo estaba. Estaba enorme. Enorme. Sí. Sus víctimas fueron 5 confirmadas, pero se estima que eran más, incluyendo a su expareja Martín Tobar. Todavía no sabemos si fue o no. Okay. Si fue o no. Pero fue gracias a un intento fallido de terminar con la vida de otro taxista de otra víctima, que se logró dar con el paradero de Cristina Soledad y posteriormente de sus cómplices. ¿Pero cómo pasó esto? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto
gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando ahora sí con el caso. Nos estamos dando cuenta que la historia es muy breve, ¿no? Incluso ya en esta primera parte, pues ya sabemos qué hizo, cómo era su modus operandi, y cómo, o sea, qué hacía con las víctimas y todo. Pero obviamente hay un poco más de historia relacionado a su captura, donde, porque obviamente después todo lo que se sabe del caso fue porque ella lo dijo. Entonces, claro, obviamente ella lo dijo cuando ya la capturaron, que claro, para allá vamos. Obviamente la infancia de ella pues afectó muchísimo para la toma de sus decisiones a futuro. Y se comprobó después de que la capturaran y ella afirmó que tenía un odio inmenso a los hombres, porque por culpa de uno de ellos pasó una mala infancia. Sí, ¿okay? claro. No dio más detalles, por eso digo, no sé si fue su padre biológico. Bueno, obviamente o sea, varios hombres abusaron de ella, pero relacionándolo a lo de a su primera hija, pues no sé si realmente fue su primer, fue su padre biológico, sí, claro, o algún otro, sí, algún otro no se hombre. Tiene al hombre ideal, ¿no? Al hombre ideal. Ajá. Pero, ¿cómo es que se logró con la detención de Cristina? Porque obviamente ella ya llevaba algunas víctimas, 5 en total. Pero, ¿cómo fue que, o qué fue lo que pasó para que se diera la captura de ella? Pues fue un 5 de junio del 2010. Podemos observar, por la fecha, que todos los crímenes fueron en el mismo año, ¿ok? Sí. Porque cuando mencioné que se había ido a vivir con su pareja y la abandonó, fue en el 2010. Fue en el 2010. Después dije las víctimas, obviamente hice la mención de las víctimas, y el caso que les voy a platicar, que fue con el que la capturaron, fue también en el 2010. El último. Entonces todo fue en los primeros meses del 2010. Y luego, o sea, solamente duró 3 meses casada, viviendo con Martín, que fue cuando desapareció. Entonces sí pasaron en muy corto tiempo. En muy corto tiempo, sí. O sea, fueron fueron varias víctimas en ese corto tiempo. Sí. Pero se repitió, querían repetir este atraco el 5 de junio del 2010, donde, su víctima sería Héctor Manuel Valderas, un taxista de Saltillo, Coahuila. ¿Okay? Cristina Soledad se ubicó en la acera a las afueras de la central de autobuses de Saltillo, Coahuila, aproximadamente a las 4 de la tarde. Cristina levantó la mano para solicitar el taxi, y los taxistas comenzaron a sonar el claxon, claro, para llamar la atención, ¿no? Sí. Porque pues obviamente, como sabemos, pues en una central de autobuses hay muchos servicios de transporte como estos, ¿no? Claro. Mientras los claxons sonaban, Cristina se puso a observar cuál taxista cumplía con las características frecuentes de su modus operandi, que les comenté hace poco. Entonces, hasta se daba la libertad de escoger. Sí, claro. Sí, si no, su modus operandi no iba a funcionar. No iba a funcionar. Entonces, fue así como Cristina ubicó al taxista ideal, de nombre, como lo comentaba, Héctor Manuel Valderas. Ella se acercó y le comentó lo siguiente, y cito textualmente: ¿cuánto me cobra García, Nuevo León? Acabo de perder mi autobús. A lo que Héctor, el taxista, le responde: 500 pesos. Y si trae equipaje, le cobró un extra más. Sí, estaba algo retirado y te lo vamos a ver. Cristina, con gesto de incomodidad debido al precio, subió a la parte trasera del vehículo, justamente detrás del taxista Héctor. Ahora no de copiloto, sino de taxista. Tomás no iba a pagar. Y ella iba sola en este instante. Y comenzarían con un viaje de poco más de 130 kilómetros. Un poco más de una hora. Ah, sí, estaba bastante retirado. Sí. El viaje al principio parecía normal, tranquilo, para el taxista, claro. Hasta que Cristina se puso nerviosa al ver 2 policías federales en la carretera, pues ella creía que ya sabían de sus crímenes y que le estaban poniendo una trampa. Sí, tenía la paranoia. ¿no? Sí, pues iba, con ese miedo de que la atraparan. Héctor solo miró por el retrovisor la incomodidad de ella y no le tomó tanta importancia y continuó con el viaje.
Cuando se acercaron más a la entrada de García en Nuevo León, ella le comentó a Héctor que unos familiares la estaban esperando, por lo cual también le solicitó a Héctor que si la podría llevar a un lugar conocido como Los Arcos de Icamole, cerca de la comunidad de Los Cerritos. Ahí podemos ver un mapa, en la parte superior izquierda podemos ver la comunidad de Icamole y en la parte inferior derecha la ciudad de García, Nuevo León, y a la mitad la comunidad de Los Cerritos. Los Cerritos. Esa es la única carretera que hay para conectar a ese lugar. Sí. Una vez casi aproximándose al destino, Héctor se dio cuenta que el camino ya pasaba a ser terracería, ya no era una carretera normal, por lo cual le comentó a Cristina que ya no podía ir más allá, que hasta ahí llegaba, ya que no podía entrar por las condiciones de la carretera, ¿no? Claro. Para no involucrar el vehículo. Sí. Cristina le dijo que avanzara un poco más hasta llegar a una loma, una montañita, Sí. donde ella se bajaría para ir por el dinero, argumentando que vivía cerca. Entonces le dijo, avance un poquito más, ahí me espera y yo voy por el dinero, ya vivo cerca. O sea, no se tarda. Sí, porque no se quería meter Sí, más. no se quería meter. Claro. Entonces el taxista aceptó en esperar, o sea, le dijo, ok, la espero, está bien, vaya por el dinero y todo. Cuando de pronto Cristina saltó al lado del copiloto, con su mano izquierda tomó el cuello del taxista y con la mano derecha le dio un navajazo, no directo al rostro de Héctor, que obviamente intentó resistirse al ataque, pero Héctor no tenía tanta movilidad porque todavía tenía el cinto de seguridad. Ay, sí. Ella le gritó, y cito textualmente, hasta aquí llegaste, hijo de la... Sí. Ahora sí te va a cargar. Cristina estaba furiosa y mostraba una gran fuerza con mucho coraje, que es también lo que impacta, o sea, que tenía mucha fuerza, como lo vimos también con la Matavijitas. Sí. Después le pidió a Héctor que bajara del auto y él, obviamente cooperando, le dijo, está bien, nada más déjame poner el freno de mano porque estamos en una loma. Sí, claro, entonces, se me va a ir con todo y taxi. Entonces Héctor baja la mano para poner el freno y se da cuenta que tiene herida su mano. Sí, claro. Entonces, pues ahí es donde empieza como que a destantearse un poco, porque pues sí estaba herido como tal. Entonces, pues ya bajó del auto y Cristina le metió presión que bajara del auto rápido, porque si no lo iba a manchar de sangre y así pues era más difícil venderlo. Sí, había evidencia, ¿no? Una vez que Héctor bajó del auto, comenzaron a escucharse voces de hombres acercándose, pues se trataban de los cómplices de Cristina, o sea, ya los estaban esperando, ¿sí? Ya estaban en el lugar. O sea, Cristina indicado. sabía que tenía que llegar a ese punto y los cómplices nada más esperaban esa señal. Héctor, en una oportunidad, logró correr para escapar, aunque antes de salir fue herido en las piernas por parte de Cristina, ¿no? O sea, la llegó a alcanzar con el arma blanca. Después de caminar mucho tiempo, Héctor tomó un pedazo de tronco para defenderse por si lo alcanzaban. Claro. Pues su ritmo había bajado debido a que ya iba herido. Enseguida, al pasar por unas cosechas, se encontró un rancho. El perro guardián de ese rancho comenzó a ladrar, lo que alertó a los granjeros o propietarios de ese rancho y salieron a ver qué pasaba. Cuando se dieron cuenta de que vieron a una persona que era Héctor, que ya estaba en mal estado, estaba desangrándose. Estaba herido. Estas personas se acercaron, le comentaron qué onda, qué pasó. Héctor le comenta pues que acababa de ser asaltado, que lo hirieron y le dieron una toalla para tapar su herida. Obviamente, mientras lo auxiliaban, marcaron a las autoridades, que no tardaron más de 10 minutos en llegar. Ojalá sí fuera en todo. Pues hasta menos, ojalá fuera menos. En todo. Al llegar las autoridades al rancho, comenzaron a interrogar a Héctor, mientras los dos granjeros se animaron a salir a buscar el auto. Héctor les dijo, vengo de allá debería de estar mi auto, por favor. Claro. Y fueron a buscar, ¿no?, el auto, para ver si encontraban alguna pista abandonado o algo así. Pero es curioso porque mencionan que Héctor se estaba preocupando más por su auto que por su propia salud. Él decía que se encontraba bien, que solo tenía heridas leves, pero realmente se estaba desangrando. La policía, mientras atendía a Héctor, lanzó la alarma para comenzar con la búsqueda del vehículo robado. Para la noche del 5 de junio del 2010,
Héctor ya se encontraba declarando en el Ministerio Público, mientras la búsqueda de su auto aún seguía en pie. Claro. Y aquí fue donde las autoridades comenzaron a relacionar este asalto frustrado con los taxistas desaparecidos, porque ahí ya llevaban un expediente de taxistas Siempre hay como un patrón, ¿no? que lo define o que lo saca a relucir, ¿no? Y algo que lo detona, obviamente. Sí, totalmente. En este caso, pues, es algo que no le salió a Cristina. Claro. Obviamente también se dieron cuenta de que el Héctor tenía características muy similares a los taxistas desaparecidos. Entonces dieron con el hecho de que él era una de las próximas víctimas. Sí, todo hacía check. Todo hacía check, sí. Claro. Los desaparecidos para ese momento, porque pues ya tenían un expediente, eran, voy a mencionar, Abel Mendoza, de 68 años de edad, que había desaparecido el 18 de mayo del 2010. Ok. Aquí una imagen de Abel. También había desaparecido Gregorio Escamilla, de 49 años de edad. Aquí también una imagen de Gregorio. Así como también José Alfonso Quirós, de 59 años de edad, que desapareció un 22 de mayo del 2010. O sea, todo pasó en el mismo año. En el mismo año y en pocos meses. Es lo que te decía, en pocos meses. Y pues obviamente aquí una imagen de José Alfonso Quirós. Sí. Y también otra víctima, otro desaparecido, era Omar Pérez Velázquez, de 31 años de edad, el cual se comenta que él fue arrojado vivo al pozo, pero que debido a que estaba algo estrecho, se atoró, por lo que comenzó a pedir ayuda a Cristina y a sus cómplices. Sí, no estaba fallecido. Pero estos, en lugar de ayudarlo a sacar, le empezaron a lanzar piedras a su cabeza hasta que perdiera la conciencia. Y pues obviamente hasta que se desatorara, ¿no? Y se fuera ya hasta el fondo. Sí, hasta el fondo. Y que no quedara ahí. Y pues aquí, bueno, una imagen de Omar Pérez Velázquez. Oye, pero entonces quiere decir, bueno, yo sé que dijiste que 45 centímetros tenía de diámetro, ¿no? Sí. El agujero. Sí, era un agujero bien pequeñito. Claro. Demasiado pequeñito. Por eso eran muy minuciosos a la hora de escoger a la víctima, porque tenía que ser una víctima delgada para que se fuera sin problemas. Sí, para que pueda pasar. Pero bueno, en el caso de Omar, pues no fue así, porque pues se atoró y pues lo desatoraron a golpes, ¿no? A pedradas. Pues sí. Y pues bueno, también se menciona que hubo otro taxista desaparecido de nombre Lorenzo Alemán, que no encontré foto o evidencia para esta persona. Una vez relacionados los casos, la policía comenzó a interrogar a los familiares de los taxistas desaparecidos para ver si se encontraba alguna pista. Que, por cierto, cabe aclarar que todos estos taxistas desaparecidos no fueron atendidos, simplemente fueron archivados y no se les dio tanta importancia hasta que salió el caso del asalto frustrado a Héctor, ¿ok? Lo cual fue lo que había revivido otra vez esa noticia de los taxistas desaparecidos. Varios testigos afirmaron que habían visto por última vez a los taxistas con dos hombres no tan grandes y con una mujer de unos 30 años de edad. Estos testigos coincidieron con el de Héctor, por lo cual confirmaron que realmente estaban buscando a esa misma persona. Correcto. ¿Qué pasó después? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y bueno, continuando con el tema, una vez que se alertó a la policía y sobre todo a la población de que tuviera cuidado, principalmente a la población taxista, ¿no? A la población taxista, que eran las víctimas, de que ya se estaba buscando a una mujer criminal que ya era, reconocida como una asesina serial. Sí. Se inició un operativo de búsqueda que afortunadamente dio con la captura de Cristina, y esa noche del 5 de junio se dio a conocer a los medios y al país a una asesina serial. Wow. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, que fue bautizada como la Mata Taxistas. Aquí una imagen de Cristina cuando la capturaron. ¿Okay? Se inició el operativo. Obviamente, pues Héctor dio las características de su auto, placas y todo. Y pues fue interceptada. Tengo entendido que fue interceptada ahí mismo a los alrededores. Entonces, como Cristina se había dado cuenta de que Héctor había escapado, no se quería mover tanto
porque sabía que iba a alertar luego. Entonces como que se trató de esconder, pero bueno, la interceptaron cerca de donde fueron los hechos. Ok. Una vez con la captura comenzaron las interrogaciones, en donde ella afirmó haber robado y asesinado a 5 taxistas y ¿a quién crees? A su expareja Martín Tovar. No, sí se lo echó. Se lo echó. O sea, no desapareció. Que por cierto, aquí una imagen de Martín Tovar, ¿no? Su expareja. Sí. O sea, sí se lo echó. Sí. No puede ser. Y que según había desaparecido, pero mira. Sí. Cristina habló del asesinato de Martín, de 39 años de edad, que fue su amante durante los 3 meses antes de quitarle la vida, antes de que desapareciera. No manches. Martín pues había salido a trabajar por la mañana despidiéndose de su madre, pero nunca lo volvieron a ver. Claro. Evidentemente Cristina confirmó la ayuda de 2 cómplices que afortunadamente fueron capturados el 6 de junio del 2010 en Saltillo, Coahuila. Un día siguiente, uno de ellos, de nombre Aarón Herrera Pérez, apodado como el Azteca, de tan solo 27 años de edad, quien era la pareja de Cristina en ese momento. Okay. Bueno, el Azteca fue capturado, si no me equivoco, en una maderería, ¿sí se dice así? Maderería. Sí. Y pues bueno, ya después, o sea, en las entrevistas, el papá de este chico, de Aarón, pues sí sale decepcionado, así de que, claro, pues bueno, es que mi hijo era una buena persona hasta que conoció a esa vieja de Cristina. Ahí así dice más o menos los comentarios. Entonces, pero bueno, ahora sí que se quemó por tan solo 300 pesos, que era lo que les pagaban por colaborar con ella. Para el 7 de junio, ya 2 días después, una vez que Cristina había dado los detalles de qué hacía con los cuerpos de las víctimas y a dónde los llevaba, los familiares de Abel Mendoza, un taxista desaparecido, sí, al ver la lentitud de las autoridades, pues obviamente estaban desesperadas porque ya sabían que Cristina había arrojado los cuerpos a ese pozo, porque lo dio a conocer. Entonces los familiares estaban desesperados en de que no iban las autoridades a ver si era cierto. Sí, claro. Entonces los familiares de Abel Mendoza fueron al lugar del pozo y ataron una cámara a un lazo, la cual la bajaron, pero al revisar obviamente la grabación, nada más encontraron un montón de piedras. Pero hubo algo curioso, que el lazo se había manchado de líquidos extraños, así como de cabello, que después confirmaron era humano. ¿Okay? Entonces nada más grabaron piedras y todo. O sea, obviamente, entonces quiere decir que Cristina todavía los enterró, obviamente, ¿no? Para que no. Sí, para no levantar sospechas. Sí. Una vez alertado esto, porque obviamente fueron con las autoridades a decirle, ¿sabes qué? Fuimos a investigar por nuestra cuenta y, o sea, se graba, en la grabación solo hay piedras, pero pues salieron estos líquidos extraños, sí, pues vayan a ver, ¿no? Claro. Y el 14 de junio del 2010, un grupo de exploradores especializados en pozos se dieron a la tarea de buscar más a fondo en el pozo de la Boca del Diablo. Los exploradores ataron a una grúa un lazo que tenía en un extremo una trampilla, la cual esa trampilla se activaba al encontrar algo. La trampilla se abría, agarraba eso que con lo que se había topado y no lo soltaba hasta que lo regresaban a la superficie. Sí, como las trampas de oso, ¿no? Más o exacto, menos. Sí, ajá, como una trampa de oso, nada más que claro, pues en este caso, como estaba pues en la profundidad, tenían que atarlo a una grúa. Especialistas, autoridades y familiares de los desaparecidos estaban presentes en el lugar del pozo ese 14 de junio del 2010, cuando ya iban a hacer la exploración a profundidad. Sí, para comprobar que realmente lo que ella decía pues era verdad, ¿no? De que se los había echado ahí. Sí, claro. Tras horas de exploración y de solo sacar rocas, finalmente la trampa logró atrapar algo más pesado. Y cuando subieron de nuevo, al abrir la trampa, soltó el cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción. Sí, claro. El cual en el momento no se pudo identificar, por obvias razones, pero fue trasladado al servicio médico forense para realizar la autopsia y obtener el ADN. Dime que era Martín. Vamos para allá. Ok. Bueno, aquí va el primero. Sí. Okay. Al día siguiente, para el 15 de junio, porque obviamente
les comentaba la profundidad más de 200 metros, pues obviamente era también para los exploradores era cansado, o sea, estar sacando rocas. Entonces, es muchísimo. Es muchísimo, entonces fue una exploración bastante larga. En el 14 lograron sacar un cuerpo. Para el 15 de junio se continuó con la exploración y lamentablemente se logró sacar otro cuerpo, de igual forma en avanzado estado de putrefacción. Claro. Y más tarde, en ese mismo día, se sacaron 3 cuerpos más. ¿Sí? Así como una fotografía de una niña, la cual se confirmó después que era la nieta del taxista Abel Mendoza Hernández. Imagínate qué triste que, o sea, el taxista cargaba una foto de su nieta, quizás pues obviamente por amor o por inspiración, o de que uno trae una foto de un familiar para motivarse en el trabajo, y de que haya terminado la foto así con su familiar. Wow. 2 semanas después se dieron los resultados de las pruebas de ADN entre los familiares, obviamente, de los cuerpos encontrados. Y se confirmó la identidad del señor Abel Mendoza, el de la fotografía, Omar Pérez Velázquez, José Alfonso Quirós y Martín Tobar Zavala. No. Del quinto cuerpo no se logró saber su identidad. Ah, ¿no? No, pues estaba irreconocible, y porque todavía quedaban otros 2, entonces sí. Sí, porque obviamente si nada más quedaba un cuerpo, pues ya era fácil asegurar que era el otro que faltaba, pero bueno, sí. Pero como no hubo reclamos de familiares y eso, pues no se pudo hacer las pruebas de ADN para averiguar esto. Entonces en esa parte no se pudo saber de quién era el quinto cuerpo. Okay. Finalmente, y por otro lado, se presentaron a las autoridades 2 cómplices de apenas 15 y 16 años de edad, que fueron puestos a libertad tras faltas de prueba que los vincularan con el caso. Pero obviamente Cristina sí afirmaba que los había ayudado. O sea, no. Pues es que no había evidencia. Sí, no había evidencia. O sea, ¿cómo puedes encontrar evidencia en eso? Aparte, pues son menores y. Sí. O sea, no los puede, ¿cómo dicen? No los pueden procesar ni culpar tan fácil, ajá, ¿no? Como cualquier persona. Como cualquier persona, pero bueno, ya van a pagar. Ya pagarán. Así es. Con Cristina se hicieron pruebas psicológicas y se confirmó que era una persona antisocial, frialdad afectiva, insensible al dolor ajeno, incapaz de mostrar arrepentimiento, frustración y odio contra el género masculino, así como una marcada tendencia al sadismo. Hey. O sea, estaba mal en ese momento. Finalmente, en agosto del 2010, por eso te digo, o sea, 8 meses. Que todo pasó, o sea, muy rápido. Muy rápido. Yo probablemente en un mes, yo creo que fácil desapareció, o sea, asesinó a 3 taxistas fácilmente. Sí, claro. Pero para agosto del 2010, un juez del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, condenó a Cristina Soledad Sánchez, alias la matataxistas, a 195 años de prisión por los delitos de robo con violencia, asociación delictuosa, homicidio doloso y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Claro. ¿Ok? Sí. Porque obviamente deben de entender que, o sea, por ejemplo, si tienen un familiar que haya fallecido y todo, no lo puedes enterrar tal cual en un lugar. Entonces, pues en esa parte también violó esas normas. Sí. Por otra parte, por el cómplice, Aarón Herrera Pérez, apodado como el Azteca, de tan solo 27 años de edad, fue condenado a 152 años y 4 meses de prisión. Aquí una foto de Cristina y Aarón cuando los capturan. Sí, ya detenidos. Ya detenidos. Para mayo del 2014, ya 4 años después, tras la apelación de sentencia, se logró una disminución de 65 años y 11 meses de prisión. Y a pesar de la disminución, tanto para Cristina como para Aarón, tendrán que pasar en reclusorio 50 años, que corresponden a la pena máxima que puede estar un sentenciado en un penal de acuerdo con el Código Penal vigente cuando se cometieron los delitos. Los delitos, los crímenes. Sí, o sea, todavía hay normas que los siguen favoreciendo. O sea, yo sé que se van a pasar toda su vida en la cárcel. Sí. Pero, o sea, bueno, obviamente los van a poner por separado. Pero, de hecho, hay una entrevista que le hacen a Cristina. Ajá. De hecho, es un podcast también donde le hacen una entrevista ahí en el penal de Topo Chico. Donde de máxima seguridad. De máxima seguridad. Sí. Y ahí está Cristina,
prácticamente está llorando, pero son lágrimas falsas. Porque o sea, el podcast tal cual se trata de cómo viven en Topo Chico. Entonces, todo el podcast se la pasa Cristina quejándose de cómo la tratan ahí, se la pasa llorando y todo. Entonces, obviamente en los comentarios pusieron pues de que realmente dijera la verdad, ¿no? O sea, se está quejando de cómo la tratan, pero también qué hizo, también que no se oculta. Entonces tuvo por ahí varias críticas ese podcast. Pero bueno, fue una historia bastante cortita, bastante quizás, bueno, es frío decirlo así, pero es bastante predecible por todos los casos que hemos visto. Pero pues no sé, ahora sí que, ¿qué te pareció este caso? ¿Tuviste alguna duda? ¿Algo? No, y fíjate que como hemos visto que a lo largo de todos los episodios de Monstruos que nos has regalado varios capítulos así, como siempre el contexto, y estoy hablando de la infancia o de adolescencia, etcétera, como siempre tiene que ver algo con el futuro, ¿no? Como las consecuencias. Y aquí es claro que odiaba a los hombres, o sea, pero entre comillas estaba justificado por pues, todo el abuso que vivió. Obviamente, pues los desprecios, ¿no? De la infancia. Que sería sociópata, ¿verdad? Eso sería un sociópata, Okay, sí, perfecto. sí, porque la sociedad, en este caso su familia o su padre o quien sea, Provocó que tomara lo provocó en este caso a que fuera así. Pero digo, no sé por qué, pero como todos se inclinan hacia un lado. En este caso fueron taxistas, pero a lo mejor pudo haber sido abogados, contadores, no sé, ingenieros. Sí, claro. No sé por qué la verdad se decidió con taxistas. A lo mejor para sacar un poco más de dinero vendiendo los autos, no sé. Y fíjate que sí era la historia que yo había escuchado. Okay. Obviamente no con tanto detalle, pero otra cosa triste de este tipo de episodios, bueno, de este tipo de temas, mejor dicho, es que hasta que no la riegan, hasta que no hacen algo mal, es cuando los descubren. Lo que le pasó a la tamalera de Indios Verdes. ¿De Indios? Que la descubrieron por la manguera del gas. O sea, hasta que algo no salió mal, es cuando los descubren. Ed Kemper lo mismo. Bueno, él se entregó pues, pero digamos que hasta que no sale algo mal, es cuando realmente descubren a este tipo de personas que realizan los crímenes, ¿no? Entonces, una historia muy interesante y nos hace confirmar una vez más que el contexto, la infancia o el pasado es un reflejo, es una consecuencia del futuro que tú vayas a tener. Sí, claro. Y ahora sí que como comentas, hasta que no pasan las cosas se le da importancia. Que bueno, sí, también en cierta parte se entiende, porque gracias a estas cosas hacen relacionar o detonar todos esos patrones, ¿no? Porque exacto, obviamente es un patrón. Sí, o sea, es que imagínate, también es complejo decir, ¿sabes qué? Hay 5 personas desaparecidas, ok, todas estas tienen estos rasgos y todo, pero, o sea, ¿cómo le hacemos para, para lograr atrapar a esta persona? Y tuvo que ser un asalto frustrado, en este caso en contra de Héctor, sí, para que se diera a conocer y se lanzara sobre todo el operativo, que de hecho, o sea, si te pones a pensar, sí fue muy ¿cómo se dice en las autoridades? O sea, que no fueron muy inteligentes. Sí, o sea, no se pusieron atentas, pero obviamente si sabes que las víctimas desaparecidas son taxistas, pues lanza un operativo en todos los taxistas, claro, ¿no? Y pon un señuelo, o sea, alguna carnada que te pueda llevar a eso, pero estálos vigilando. O sea, se les durmió, como aquí lo conocemos, sí, ¿no? O sea, sí, se les durmió, ¿no? Pero imagínate, lo bueno, entre comillas, fue que se equivocó, entre comillas, temprano. Sí. O sea, sí le quitó la vida a 5 personas, pero imagínate a cuántas les hubiera quitado la vida si eso no hubiera salido. Si no se hubiera salido. O se hubiera salido bien, ¿no? Entre comillas. Sí, porque hubiera pasado como los otros asesinos seriales que hemos visto, que obviamente claro, no se dieron a conocer, y pues cuántas víctimas se aventaban, 100, 200, 300 víctimas. Sí, entonces ella se aventó 6 víctimas en 7 meses. ¿Qué te gusta? 7, 6. Ese es otro ese es otro detalle, o sea, que todo pasó en un mismo año, todo concentrado, o sea, sí estaba
O sea, mal. Sí, o sea, estaba bastante mal, que bueno, obviamente ya fue después clasificada obviamente como una asesina serial. Sí, totalmente. Sigue el mismo modus operandi. El mismo modus operandi. O sea... Fíjate que, bueno, a mí el caso en lo particular es bastante interesante, pero algo que sí me decepcionó un poquito es que no encontré tanta información. O sea, la información de este caso es muy limitada. De hecho, obviamente se van a dar cuenta de que este caso, pues, este capítulo va a ser de los más cortos que tenemos en el podcast. Sí, dura poco. Dura poco, pero bueno, o sea, no encontré más información, pero creo que al menos el título mediático de la matataxista sí o sí se tenía que haber hablado en este podcast. Hay temas que a lo mejor son famosos. O al revés, son poco conocidos, pero es importantísimo para nosotros poder sacar el tema para... A lo mejor de vez en cuando, y lo hemos hecho miles de veces, como una especie como de referencia, ¿no? Ese capítulo, como el monstruo de Iztapalapa, como el monstruo de Toluca, como ahorita lo que acabamos de mencionar. Entonces, por eso es importante también, pues, tener eso. También tener, sí, y, o sea, aparte por el simple título, la matataxistas, obviamente, claro. O sea, tú dices, o sea, es que agarró, es llamativo, tristemente es llamativo ese agarró título. Un nicho bien raro. Sí, exacto. O sea, solamente taxistas, delgados, hombres mayores de edad, mayores de edad, para que sean más manipulables, ¿no? Que más débiles, pudieran caber en el pozo. Entonces, o sea, hasta eso le pensó, o sea, bueno, bastante increíble. Sí. Pero bueno, ya para despedirnos, pues una breve frase. Los monstruos no solo viven en la oscuridad, a veces los ignoramos mientras caminan entre nosotros. Wow. Podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima.